El Señor Jesús dedicó sus últimos días sobre la tierra preparando a sus discípulos. No cabe duda que les estaba enseñando sus prioridades, de las cuales Él como misión tenía para cada uno de ellos. La iglesia Verbo se inició a través de glorificar el nombre de Dios en todo lo que emprendiéramos. Así se inició esta iglesia, este ministerio. Ya han transcurrido los años y hoy como familia de Dios estamos representados en diferentes partes del mundo. Y una de las cosas que más gozo nos ha causado a nivel ministerial también es la impartición que Dios nos ha dado en relación a influir en la sociedad, principalmente en la educación. Es como abrir brecha y punta de lanza en la iglesia Verbo en muchos aspectos, no solamente en adoración, no solamente en alabanza, en la restauración de la danza, como hoy vimos por la mañana a este grupo de danza, el cual quiero felicitar a los padres de familia, a las familias que de una u otra manera hacen ese esfuerzo con sus hijas de poder darles esa libertad y la oportunidad de servirle al Señor a través de lo que es la expresión más preciosa que es la alabanza. Y ustedes tienen un grupo de alabanza precioso, maravilloso, por el cual le pido que le demos una ovación de palmas al Señor en esta mañana. Hay una unción muy particular en ellas, muy especial. Pues a través de estos años, como Iglesia Verbo, hemos sido empoderados por el Señor como una parte importante del cuerpo de Cristo. Y en educación, pues iniciamos una educación con principios y valores. ¿Y cuántos chicos y chicas han salido de los colegios Verbo y están estratégicamente en lugares importantes dentro de la misma sociedad? En este caso guatemalteca. Uno de mis hijos es ese caso, ahora en la Cámara de Comercio e Industria. Hace 3-4 semanas, uno de nuestros hermanos miembros de la iglesia, y también lo conoció José y Verónica de Muñoz, un chico que salió también de bachillerato de lo que es el Colegio Verbo. Ahora él es el director de RENAP a nivel nacional en Guatemala. Le estoy hablando de hace como 3 o 4 semanas atrás. Y así cada uno de los que han estado saliendo de los colegios han sido empoderados para ir a la sociedad y ser realmente luz y sal. ¿Cuántos políticos nuestros del colegio han estado llegando al Congreso de la República? ¿Cuántos de ellos han sido enviados a la Corte Suprema de Justicia? Es increíble todo lo que a través de los años ha sucedido, y muchas veces nosotros menospreciamos todo ese tesoro y ese valor de esos pequeñitos que ingresan a un colegio y son ellos empoderados a través de lo que es principios y valores, a través de la educación. Así que como familia hemos estado haciendo cosas muy importantes. Hace un par de años fui a Monterrey, México, y es increíble cómo han ido creciendo también los colegios a través de la educación en ese país del norte. Fuimos a Ecuador y es increíble también con mi esposa el año pasado de ver a un colegio como más o menos de unos 700 alumnos, y para este año que viene ellos están por abrir una universidad en aquel lugar de lo que es Quito, Ecuador. Y amén de lo que es universidad, les comentamos como familia. Actualmente, para este año 2012 se inscribieron aproximadamente casi 13,000 alumnos en todo lo que son las extensiones de la Universidad Panamericana, donde hay 5 facultades y otra que ya está en formación, que es medicina. O sea, de que el Señor nos ha dado cosas extraordinarias y muy preciosas. Como familia, estamos hablando de que usted tiene una familia poderosa que está representada nosotros, no solamente en San Pedro Sula, sino que en diferentes partes del continente del mundo. Y sabe, eso es una bendición. No es simplemente una iglesia en San Pedro, sino que somos muchas iglesias diseminadas por diferentes lugares de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos. Y Edgar Monterroso, a quien estaré visitando el próximo año, como en el mes de febrero y marzo en Madrid, España, sabe, él está muy fuerte en su corazón con el deseo de incursionar en Marruecos. Y eso es una noticia preciosa. Los que no saben, les quiero comentar que Ecuador amplió una obra maravillosa en Medellín, Colombia. Tenemos 7 meses aproximadamente que se abrió una congregación Verbo en Medellín, Colombia. Y no cabe duda que Ecuador ha crecido tremendamente porque han estado como yendo a abrir nuevas iglesias con nuevos misioneros a diferentes lugares prácticamente de la República de Ecuador. Así que hay un crecimiento precioso. Y que de la región del norte en Estados Unidos, donde los hermanos están haciendo una labor maravillosa. Hace pocos días creo que vino alguien de Nueva Orleans por acá.
y él está implementando un CD, música cristiana, con una unción muy preciosa. Así que, mis hermanos, yo quiero darles noticias así periféricas, ¿verdad?, e inmediatas de lo que está sucediendo a nivel internacional con Ministerios Verbo. Y cuando hablamos sobre lo que es visión ministerial de Ministerios Verbo, Mateo 28, que por característica es parte de nuestro ADN, y nos identificamos en esa escritura que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y finalmente se apareció, dice, después de resurrección del Señor, a sus discípulos, y estando sentados con ellos en la mesa, les reprochó por su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Esa escritura, hermanos, de las que he leído, tienen un significado muy importante para nosotros como familia Verbo. Aunque este mensaje es bastante claro, los discípulos al inicio, como si se llenaron de cierta incredulidad después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, sus preocupaciones fueron más internas, más que una expansión del evangelio. La incredulidad de ellos fue únicamente vivir de las maravillosas participaciones del Espíritu Santo en Jerusalén, y no se ocuparon realmente de ir hacia otros lugares. Por eso es que el Señor permitió con propósito santo de que viniera una persecución tremenda en esa época sobre la iglesia, y fueron dispersados, menos los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, pero sí todos los demás creyentes a diferentes lugares. Ya no solamente fue Jerusalén, también fue Judea, fue Samaria, y sabe, comenzaron a predicarse hasta lo último de la tierra. Porque tenemos una tendencia muchas veces, como sucedió con la primera iglesia. Ellos no fueron perfectos como tampoco nosotros somos perfectos. Y uno de los peligros más grandes que un cristiano puede tener cuando es miembro de una congregación es el siguiente: uno dice: yo vengo a aprender más, yo vengo a sentirme bien, yo quisiera que siempre me estén ministrando a mí, que sean resueltos mis problemas. Vengo el domingo para poder cargar mis baterías para la próxima semana. Y esto empieza a acomodarnos y a ser personas que seguimos dependiendo siempre de otras personas. Pero lo que hoy voy a hablar yo es mucho sobre 4 aspectos importantes. Efesios 2:10 dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que nuestra visión particular de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es de que muchas de las cosas que el Señor hace en nosotros tiene algo muy particular. Y esa es la visión ministerial que quiero compartir yo en esta mañana. Y es una visión ministerial que va mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando en relación a cualquier mentalidad egocéntrica. La visión del mundo apasionada definitivamente es la que honra a Dios. No vale la pena si nadie se adueña de ella y si nadie la puede sentir. Al contrario, si nadie está dispuesto a dormir en intemperie por esa visión de Dios en nuestros corazones. La visión de Dios jamás se establece en el terreno de una arena movediza, al contrario, sino que en el terreno sólido de un Dios vivo. Por eso que es tan importante la visión para cada uno de nosotros. Y en ese aspecto yo quiero comentarles, para mí, que es muy importante. ¿Cuál sería entonces el perfil de una iglesia que hace las obras de Cristo? Y yo quiero presentar una premisa con 4 situaciones para mí que son importantes. Y es la propuesta que yo les traigo a ustedes. Es una propuesta de la cual he predicado en muchas iglesias Verbo. Y son 4 aspectos muy importantes que para mí tienen un significado muy especial en relación al rol que cada uno de nosotros tenemos
dentro de lo que es esta iglesia y este ministerio. Lo primero, que el Señor dijo que sería una iglesia de discípulos y no de oyentes. Esto es muy importante. Es una iglesia que evangeliza. Una iglesia que evangeliza. Es una iglesia en la cual el discípulo pierde su vida para encontrar la del Señor. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí mismo y se entregó a sí mismo también por mí. Mire, es un reconocer que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa también de que nosotros somos discípulos. Aquí hay una base importante. Honduras empezó el año 2012 con 8.2 millones de habitantes. Este es un dato actualizado del inicio del 2012. Posiblemente San Pedro Sula tenga más de 1 millón de habitantes según el último censo. Eso lo investigué en internet por el Instituto Nacional de Estadística. Y eso es un reto tremendo. Solo el 8% de los hondureños no creen en Dios. Todos los demás creen que sí hay un Dios. Algunos tienen una forma muy particular de ver en su propia religión lo que representa a Dios en su vida. Pero eso sí, me trae a mí como un buen augurio, que imagínense, el resto de la población sí cree en Dios. Muchos de ellos tienen la forma religiosa, pero no una relación personal con Jesús. Y eso nos da la oportunidad para seguir evangelizando y para continuar desarrollando la manifestación del Señor en medio de nosotros. O sea, de que tenemos una responsabilidad en lo que Dios nos está mandando a hacer. Pero sabe algo que aquí es muy importante, y es referente a una iglesia que evangeliza. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de un significado. Para hacer esta obra, el discípulo tiene que utilizar las herramientas del Evangelio. Y una herramienta poderosa que nosotros tenemos es empoderamiento del Espíritu Santo en sanidades, en prodigios, maravillas y milagros. Actualmente la iglesia no está aprovechando todo ese medio poderoso de Dios. ¿Sabe? Estamos utilizando los medios como nuestra meta, y como Iglesia Verbo no utilizamos medios. Los medios, por ejemplo, no son para descansar en cuanto a la meta más importante. Esto es un medio, hermanos. Todo esto es un medio. La tecnología es un medio. Un lugar tan precioso y tan bonito como ese es otro medio y especial, pero no es nuestra meta. La meta final de una iglesia como la nuestra, como Verbo, es que cada persona se parezca cada día más a Cristo Jesús. Es nuestra meta. Pero lo que ha sucedido es que la iglesia ha puesto la meta como los medios. Entonces ustedes ven tanta celebración de eventos importantes, y yo digo, qué bueno por eso. Aspectos de conciertos de alabanza, yo digo, magnífico. Pero la iglesia lo está usando como un medio para que se convierta en una meta para cada persona. Un medio significa tan solo una herramienta poderosa para que podamos nosotros compartir y ministrar del poder del Espíritu Santo. Naturalmente, entonces, se promueve un desarrollo y un bienestar para cada uno de nosotros, bajo la premisa también importante de saber de que se tiene que evangelizar donde usted vive. También irse a otros lugares a compartir lo que Dios nos ha dado. Pero para hacer esta obra importante, nosotros necesitamos, no cabe duda, entender de que hay una presencia en la comunidad. Mi segundo aspecto que hoy quiero proponer es presencia en la comunidad. Eso significa que nosotros tenemos que promover lo que el Señor dijo a través de su palabra de Hechos 10:38. Y dice de la siguiente manera: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque dice que Dios estaba con él. Pero sabe, esa presencia en la comunidad significa de que Dios estaba con Cristo Jesús, haciendo cosas increíbles, sanando a los mismos oprimidos por el diablo. Eso me enfatiza entonces a mí, de que cuando vino Tesalónica, los primeros discípulos, sucedió lo que vemos acá, presencia en la comunidad. De este versículo lo que me interesa es que nosotros podamos ver lo que sucedió ahí.
Y habla claramente en cuanto a que estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Mire, este cuadro me interesa porque es un cuadro importante de reflexión para nosotros. Parece que la iglesia actualmente ya no es tan relevante en la sociedad. Parece que somos como cristianos invisibles en medio de una sociedad necesitada. El cristiano no está haciendo esa función de ser luz y de ser sal. Por alguna razón, ¿sabe? Dejamos de alborotar el medio a través del mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que entonces dijeron, estos que han venido acá, han venido a trastornar, era porque posiblemente, no estoy diciendo que así sea, pero posiblemente cambiaron ellos el quehacer normal de una sociedad en medio de la iglesia de Tesalónica, de esa ciudad. Imagínense que algo semejante aconteció también en Éfeso, donde los cristianos hicieron cambios radicales en medio de una sociedad idólatra, con lo que era la Diana de Éfeso. Con cada una de las imágenes que llevaban, hubo un cambio transformador, donde entonces se dieron masivas conversiones de personas al cristianismo. Entonces lo importante es que la gente sabía que el evangelio, ¿sabe?, traía cambios drásticos sociales, que no era una religión más en la plaza de Tesalónica, no, que había algo como una respuesta de lo que se necesitaba en medio de la sociedad. Y es lo que hoy estoy compartiendo como una premisa en 4 aspectos importantes. Esa presencia también en la comunidad, porque si no hubiera sido de esa manera, a nadie le hubiera importado lo que Pablo, a nadie le hubiera interesado lo que Bernabé y otros estaban haciendo presentes en esa comunidad. Ahora vayamos y veamos otro aspecto importante, el discipulado real y efectivo. Y vamos a ver este video para que tengamos una idea básica. No lo hice todo este video, pero nos da un mensaje muy objetivo del discipulado real y efectivo. El discípulo es alguien que se niega a sí mismo y recurre a la visión más grande por la cual vale la pena morir y vivir. Yo le comentaba a los hermanos, a José y a Verónica, un testimonio muy fuerte de un discípulo de Cristo que está en la presencia de Dios. Y fue el ingeniero Abel Girón. Él fue el fundador y rector de la Universidad Panamericana en Guatemala. Un discípulo de Cristo, un hombre de Dios que se inició con nosotros y fue discípulo en una iglesia en el hogar.
Su crecimiento llegó a ser alguien que fue el líder de esa iglesia en el hogar. Llegó a ser un supervisor de una iglesia en el hogar. Entró en un discipulado dentro de lo que es ese ambiente espiritual donde se rinde cuentas, donde honramos autoridades. Y él se empoderó de una visión de lo que hoy es la Universidad Panamericana. Y durante todo este tiempo, a pesar de lo que Dios hizo, que lo llevó a una instancia de educación superior dentro del medio guatemalteco, supo él honrar autoridades. Él fue parte de nosotros en Verbo Zona 16, yo como el anciano que preside, y él siempre me dio su lugar. Siempre de una u otra manera honró la función de los mismos ancianos. Imagínense, rector de una universidad importante, pero también un discípulo de Cristo, caminando en la autoridad que Dios le estaba dando, pero en la humildad de reconocer autoridad en medio de él. Nosotros con mi esposa y otros hermanos vivimos los últimos días antes de que él partiera a la presencia de Dios, y hasta en eso vimos su honra pocos días antes de partir, reuniendo a toda su familia, a su esposa, a sus 2 hijos varones, y a quien prácticamente adoptó como una hija para él en cuanto a la esposa de uno de sus hijos, que se llama Ronald. Y en ese momento tan difícil, donde él tenía un problema de cáncer y que prácticamente es irreversible, él reunió a su familia, nos reunió a nosotros con Jay Yankovic como sus pastores, y le dijo a sus hijos: por favor, les pido y hagan un pacto conmigo hoy delante de nuestros pastores. Van a estar varios médicos y les van a decir que todavía hay solución para el cáncer que yo tengo. Les van a ofrecer muchas cosas y van a querer comprometer todo el dinero, los bienes y el ahorro que por años yo he hecho a través de mucho sacrificio. Quiero que hagan un pacto conmigo delante de nuestros pastores, dijo Abelito. Quiero que no vayan a vender una sola propiedad, no van a desinvertir ninguno de los ahorros que con tanto esfuerzo he hecho para ustedes. Que en los momentos más difíciles, cuando me vean sufrir por el dolor, posiblemente algún médico inescrupuloso o algún hospital privado les va a decir: hay una solución para él, y quiero decirles que ya no lo hay. Ya consulté con los mejores especialistas y nadie de los amigos honestos médicos realmente me han dicho que lo más que pueden hacer es calmar los diferentes dolores que voy a tener al final de mis últimos días. Y los hijos hicieron un pacto con nosotros y le dijeron a Abel: Padre, nos comprometemos a respetar tu última voluntad. Hermanos pastores, nos dijeron a nosotros, nos comprometemos a respetar la voluntad de mi Padre hasta el último minuto de vida. ¿Sabe? Eso es ser un discípulo. Eso es caminar en fe, pero respondiendo a las autoridades que Dios ha puesto por nuestras vidas. De alguien que yo puedo traer como un ejemplo de lo que significa un discípulo, este hermano amado. De alguien de los cuales que cuando terminaba la reunión teníamos nosotros el hábito en las iglesias Verbo, ya no lo es, porque hoy pues hay diferentes conserjes y tenemos diferentes personas que recogen las sillas después de la reunión. Pero cuando no era así, yo me recuerdo que Abel, ya siendo un rector, era uno de los que con su esposa y con su iglesia en el hogar recogían las sillas para poder ponerlas en el lugar adecuado y que no tuviéramos problema de que alguien nos fuera a hacer al final de la reunión. Es ese tipo de personas, ese tipo de miembros, ese tipo de hombres de Dios que se empoderaron con una visión y empezaron a caminar. Y sabe, comenzó a tener un gran éxito la universidad, pero un éxito rotundo. En los primeros 5 años empezó un despegar de mucha gente queriendo ingresar a la universidad, y eso permitió también que el aspecto de inversión económica, la propia universidad se empezó a autofinanciar y ya no fue la iglesia. Y muchas de las cosas que hoy tenemos, millones en millones de inversiones que ellos han hecho, es para mejorar edificios de las iglesias, para comprar terrenos donde podamos tener no solamente colegio, universidad y iglesia. Mire hasta dónde llegó la visión de un hombre que caminó bajo autoridad, reconociendo ser un discípulo. ¿Sabe? Abel pudo haber tomado una decisión con su éxito, con todo lo que Dios le estaba dando, separarse de nosotros, buscar la manera, ¿verdad?, con cierta astucia, de legalizar todo eso y tal vez ponerlo a su nombre, de él y de otras personas. Pero ¿saben? Todo eso marchó
bajo una cobertura legal en Guatemala de lo que es Ministerios Verbo. Cuando yo hablo sobre discipulado, yo puedo apreciar gente a la cual puedo traer en esta mañana como un testimonio vivo del discipulado real y efectivo. Ese discipulado del cual el Señor nos está permitiendo levantar gente muy preciosa. Gente en la cual Jesús afirmó que sus discípulos iban a caminar como Él lo hizo, en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabe algo importante? También quiero hablar en esta mañana de una herramienta poderosa, que es el cuarto aspecto y final: una visión de alcance al mundo. Uno de los aspectos más difíciles en la iglesia es que se dice que estamos cuidando a las comunidades, a veces pastoreando a nuestros rebaños, los que carecen de un entendimiento, de un mandamiento de Jesús. Es que el evangelio tiene que ser predicado a todos los confines del mundo. Y hoy es el tiempo para ustedes, San Pedro Sula. Hoy es el tiempo que de este lugar puedan salir misioneros hacia otra parte de la República de Honduras. Es el tiempo. El Señor anoche me dio una palabra profética para esta congregación. Yo quiero darla al final, esta palabra profética para ustedes. La tengo por escrita, de lo que Dios me está dando para ustedes. Un empoderamiento de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Eso significa de que las iglesias de hoy no tienen mucha intención de mandar misioneros a ninguna parte, ni comenzar otras iglesias. No hay una intención de eso de las iglesias actualmente. Hace muchos años en la tercera calle de la zona 9, Avenida Reforma, se inició una iglesia que se llamó Verbo. Estos hermanos fundadores de esa iglesia Verbo pudieron haberse quedado con una mega iglesia, porque tenían el potencial y todo el liderazgo y toda la infraestructura, no solamente económica, sino que el recurso humano. Pudimos haber crecido a 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 miembros, comprar un edificio y hacer cosas mucho más grandes y ser una sola iglesia. Pero estos hermanos, con una visión de Mateo 28, 19, tomaron una decisión de no quedarse ahí y crecer y crecer y crecer y ser una iglesia mega, sino que inmediatamente en sus corazones, un domingo por la mañana, como hoy, en esta mañana, ellos empezaron a hablar sobre naciones y empezaron a decir quiénes al Señor les ha hablado para ir a otros lugares, abrir otras congregaciones, abrir otras iglesias. Y se levantaron varias manos. Posiblemente entre esas manos que se levantaron estaba un José Muñoz, Verónica de Muñoz. Posiblemente ahí andaban otros hermanos que hoy ya no están en la ciudad de Guatemala ni en la nación, sino que adoptaron otra nación que no fue la originalmente donde ellos crecieron y donde dejaron el cordón umbilical, sino que muchos de ellos dejaron su patria para nunca más regresar a ser parte de esa patria, sino que se empoderaron en el Señor y fueron naturalizados y agarraron a otra patria que no era la de ellos, como si fuera su tierra y su sangre. Imagínense, eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y así fue como empezó entonces a extenderse a diferentes lugares. Desde ese lugar, lo que hoy tenemos como una iglesia diseminada en diferentes lugares. Así que su propósito muchas veces es edificar las iglesias locales. Muchas veces sus declaraciones de misión casi nunca incluyen misiones. Y nosotros como Iglesia San Pedro Sula no podemos caer en esa trampa y en ese error. Porque podemos tener el potencial un día de comprar algo mucho más grande que este y seguir creciendo. Yo digo, no está mal, qué bueno. Pero tenemos que pensar en el resto de lugares, de provincias, de departamentos de la República de Honduras. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que en esa visión ministerial, la iglesia de Antioquía es el ejemplo bíblico por excelencia de este tipo de iglesias locales, de las cuales los miembros de esa iglesia edificaron una de las más poderosas misiones que se conoce hasta hoy. No hay una iglesia tan poderosa hasta el día de hoy como la iglesia de Antioquía. De ahí salió Saulo, el apóstol Pablo, de ahí salió Bernabé, de ahí salieron muchas otras misiones que afectaron el mundo conocido de esa época. Ahí hay escrituras para que ustedes lo puedan leer en su casa, pero fue la base de operaciones de Pablo y Bernabé. Fue algo extraordinario e importante lo que se hicieron. Ahí se les llamó por primera vez a los cristianos.
Ahí fue donde ellos se dieron cuenta de que sí habían realmente seguidores y discípulos de Jesús, que no fue simplemente una religión más de alguien que quedó en un momento dado ahí crucificado, o alguien de que dijo que había resucitado. Ahí se empezó a conocer que había algo poderoso detrás de ese nombre del resucitado de nuestro Señor Jesucristo, y fue en Tesalónica. Ahí fue donde prácticamente pudimos ver una visión de alcance al mundo. Y eso para mí trae algo muy especial en esta mañana, que de este lugar como Tesalónica pueden salir hombres y mujeres que afecten a la sociedad hondureña, pero también a otras sociedades de otros países. Cuando estamos hablando de contextualización de la palabra, no estamos diciendo rebajar los principios y valores, porque el contexto de la palabra de Dios se da para este tiempo también, para hablar sobre los principios y valores, tal y como la palabra de Dios no puede ser menguada, ni tampoco subvalorada por una sociedad que, por muy desarrollada esté en su propia educación, no puede ser superior a los mandamientos y a la ley de la palabra de Dios. Y hoy viene ese reto para ustedes, y esa palabra que el Señor me dio va relacionado a este tema, que para mí es muy importante, a un tema que tiene que ver con este aspecto de conclusión. Nuestra vida tiene que tener un propósito especial de Dios, ser agentes de cambio en medio de esta sociedad, pero también trayendo por medio de su Espíritu Santo lo que habla, que Él está trayendo ese señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Eso implica mucho más de lo que estamos hablando hoy. Eso implica de que hombres y mujeres que sean captados en la presencia particular de Dios por medio de su palabra. Pero ¿sabe algo? Esta palabra profética que el Señor me dio para Verbo Honduras, y quiero que ponga atención a lo que el Dios me dio por su Espíritu Santo ayer en la noche, orando con el Espíritu de Dios, orando con mi esposa, sentí escribir esto para ustedes. Y les dice así, de la siguiente manera: te recuerdo, como lo hice anteriormente con mis santos profetas, que serás de bendición a las naciones. Tu llamado no es solo San Pedro Sula, tu llamado es mucho más lejano de lo que te imaginas. Tú dices, me prepararé para lo que viene, pero yo te digo en tiempo presente que ya estás preparado, porque mi unción está contigo. Verbo, este es el día, este es el momento, dice el Señor. Yo soy el gran yo soy, que hace el llamado sobre tu vida, para que influencies, para que seas relevante en medio de un mundo confundido y angustiado sin mi presencia. Yo soy quien lo declara, dice el Señor. En tu corazón pensaste que ese tiempo de lo que te estoy hablando hoy no sucedería, pero nuevamente te recuerdo y confirmo que el tiempo ha llegado y estoy levantando hombres y mujeres con carácter de vencedores para derrotar las huestes del mal. Recuerda que el enemigo ha sido derrotado y su amenaza es estéril, y él lo sabe. No temas, que yo estoy contigo. Una visión de alcance al mundo, una visión que viene por una palabra profética que Dios les está diciendo que ustedes ya están preparados, que no hay excusa en este tiempo, que viene el momento en que Dios ya levantó hombres y mujeres, guerreros, valientes. Es el tiempo y el momento en que Tegucigalpa dice, como el hombre, aquel macedonio, que cuando Pablo iba a ir hacia otro continente, en la noche antes de salir y antes de zarpar, vino una visión por el Espíritu Santo y se presentó una figura en el sueño de Pablo, de la figura de un hombre macedonio que decía, pasa por aquí, pasa por aquí. Y el apóstol Pablo se levantó esa mañana angustiado, porque los planes de él era ir hacia otro lugar. Pero ese sueño y esa visión de Dios por la noche era la figura de un macedonio que le decía, pasa por aquí, pasa por aquí.
ni lento ni perezoso Pablo, al escuchar que era el Espíritu Santo quien nos estaba dirigiendo y enfocando hacia otro lugar, fue hacia Macedonia, donde se levantó una gran iglesia por esa visión. Y Dios tiene un sentido del humor muy particular. Nos habla de diferentes formas y maneras. Yo no sé cómo Dios te ha hablado a ti. No sé cómo Él se ha presentado contigo para que le sirvas. Posiblemente en otra lengua, posiblemente en otra nación, en otra cultura, o posiblemente entre tus compatriotas, en otro sector que no sea San Pedro. Hace muchos años, cuando el Señor tocó mi corazón para servirle a Él, para mí ese sueño era muy imposible y me consideraba incapaz de llevarlo a cabo por diferentes cosas que el mismo enemigo siembra en nuestros corazones, por las diferentes limitaciones, y a veces nos vemos con una autoestima tan baja que decimos: no, Señor, yo seguiré aprendiendo, seguiré conociéndote, para entonces tal vez un día tomar la iniciativa y la estafeta que tú me estás dando. Pero no, Señor, porque yo miraba a otros hombres a mi alrededor, decía: Señor, pero este o aquel son mucho mejores y tienen mejores recursos de diferente forma y manera que el que yo tenga. Pero sabes, a lo menospreciado, a lo que no es, el Señor ha levantado. A lo que no tiene un sentido a veces para el mundo, a lo más débil, es lo que Dios fortalece y levanta, para que nadie de nosotros se jacte en su presencia que ha sido por ti o por mí lo que hemos estado haciendo. Y es lo que el Espíritu de Dios está moviéndose en medio de esta reunión. 20 años maravillosos, Verbo San Pedro Sula. 20 años de los cuales has visto la mano de Dios sobre ti. 20 años en los cuales he derramado de mi presencia. 20 años de los cuales han pasado por diferentes transiciones, dice el Señor. 20 años por los cuales ustedes han pasado muchas veces el desierto, muchas veces en aguas anegadas, muchas veces diciendo: es imposible que sobrevivamos, pero yo he estado con ustedes durante todo este tiempo, dice el Señor. Mi presencia ha ido con ustedes, no los he desamparado. Aún en los momentos críticos y difíciles, donde pudieron ustedes por sus ojos y su corazón decir: es imposible que Dios pueda hacer algo por nosotros, yo he venido y he traído, dice el Señor, una gloria mucho más grande que la anterior, porque así será la postrera también, mucho más grande que la de hoy, dice el Señor. Es el tiempo que, así como por gracia ustedes han recibido, así por gracia empiecen a dar, porque son deudores de mi amor que nunca podrán pagar, dice el Señor. Hoy es el tiempo entonces para que vean y levanten su vista al cielo y puedan ver la necesidad de las naciones, puedan identificarse en mi corazón con la visión de lo que yo tengo para el mundo. Hoy es el tiempo, dice el Señor, San Pedro Sula. Es el tiempo en el cual salgas de tus aposentos, salgas de tu zona de comodidad, salgas de tus victorias, de tu gloria, que te quites tus mejores vestidos, que te quites el calzado de lujo, dice el Señor, y entres humildemente a caminar por fe en mi presencia, para ir a otros lugares, a otros poblados, a otras culturas, a otros idiomas, dice el Señor, San Pedro Sula. Es el tiempo de Dios.